otitis, sinusitis y faringitis. Todos se articulan dentro de sí, son muy prácticos, van a ser motivos de consulta recurrentes tanto en la urgencia como en la consulta externa. Vamos a dar unos tips de cómo poder tener diagnósticos sindromáticos y tener la diferenciación etiológica de cada uno de ellos. ¿Todos pueden ver la presentación claramente? Sí, señor. Ok, bueno, vamos a empezar inicialmente con otitis, ya que las estructuras anatómicas, tanto como la región faríngea, nasal y ótica, todas se articulan dentro de sí. En esta juega un papel fundamental la trompa de Eustaquio, dado que en el paciente pediátrico es recta y es más ancha que en el adulto, facilitando la colonización de los mismos. Entonces, para empezar, la otitis media es una enfermedad que va a afectar en especial a los pacientes pediátricos, a los pacientes pequeños, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? Es multifactorial, teniendo como principales causas la articulación virus-bacteria, ¿listo? Entonces, la otitis media se clasifica o tiene una definición inicialmente para poder hablarla, como la inflamación del oído medio, las estructuras de la mastoides y la trompa de Eustaquio, que pueden estar acompañadas de secreción y efusión a nivel de la caja timpánica, y esta puede ser serosa, mucoide o purulenta. ¿Ok? Entonces, la clasificación de la otitis media se clasifica en otitis media aguda, una otitis media con efusión, una otitis media crónica y una otitis media aguda recurrente, ¿ok? La principal causa o el principal motivo de consulta que vamos a ver en nuestro paciente pediátrico va a ser la otitis media aguda, ¿ya? Todas estas patologías vienen con antelación de un cuadro netamente clínico caracterizado por un resfriado común, ¿ok? La otitis media con efusión o secretora o catarro común se da como la inflamación del oído medio asociado a la presencia de líquido por detrás de la membrana timpánica que está intacta, ¿ok? Y el tema de otitis media crónica es la fusión del oído medio que no lleva dolor, que lleva descargas intermitentes a través de la perforación timpánica que se va a documentar todo por un cuadro de una otitis media aguda no controlada que progresó a crónica, y eso es una de las principales secuelas que tenemos que prever en nuestros pacientes en edad pediátrica. Recordemos que la otitis media aguda da entre los 6 meses y los 2 años de vida. Es el pico de incidencia más alto que se tiene, pero luego de la inclusión de los esquemas de vacunas contra el neumococo, su incidencia ha ido disminuyendo. Entonces, como ya lo decíamos, tiene una frecuencia de entre los 6 meses y los 24 meses, con una tasa de mayor incidencia entre los 9 meses y los 15 meses. Ha disminuido por el tema de la vacuna, como bien lo dice la diapositiva, entre un 25 y un 45%, y la tasa de sobreutilización de antibióticos ha hecho que la resistencia tenga una tendencia a que se reactiven los cuadros de sobreinfección. Por algo es muy importante entender que el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico asertivo con ayudas tanto clínicas que imperan en este, como algunas ayudas paraclínicas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, hay unos factores que van a hacer que se pueda colonizar la membrana timpánica, que es donde se va a desencadenar todo ello, porque esta membrana por lo general es estéril. Tenemos la comunicación de la trompa de Eustaquio, la cual genera una comunicación entre la nasofaringe, entre la rinofaringe, perdón, y la membrana timpánica, la cual por noxas como hipersecreción, humedad o alteración de su membrana van a hacer que se haga una hipersecreción mucoide, y esto va a facilitar un caldo de colonización
Si, si nos acordamos un poco la presentación de neumonía, les comentaba sobre el estreptococo y el virus sincitial respiratorio. En esta pasa casi exactamente lo mismo. Hay unos factores de riesgo que infieren en la patogénesis, como la edad, menor de 2 años, sexo, afecta más a niños, y raza, afecta más a los caucásicos. El tema de las alergias, el reflujo gastroesofágico, que es una incidencia en aumento, el tema de las alteraciones craneofaciales y la predisposición genética, ¿ya? Entonces, su patogénesis está asociada directamente con la efusión, con la función que realiza la trompa de Eustaquio, la cual tiene funciones de ventilar, proteger y drenar las secreciones a nivel del oído medio. Cualquier alteración de ellas que se vayan a presentar como un cambio brusco de la presión atmosférica van a hacer que sean colonizadas por las mismas, por la alteración en la trompa de Eustaquio. ¿Listo? Entonces, cuando hay una congestión, edema y obstrucción de la mucosa en la trompa de Eustaquio, ¿qué va a pasar? Entonces, sencillamente se van a colapsar las paredes, va a aumentar la presión negativa de la misma y como no se puede regular esas presiones ni nada, ese aire se va a absorber por los capilares de la mucosa, los capilares venosos, y lo que va a realizar todo esto es un acúmulo de secreciones generando un transudado vascular que va a generar mayor edema a nivel del muco peróxeo y obstrucción y alteración de la misma trompa de Eustaquio. ¿Okay? Entonces acá el pilar fundamental es trompa de Eustaquio. ¿Listo? ¿Qué factores ambientales infieren? Pues los mismos que hemos dicho. El tema de alergias respiratorias, el tema de afectaciones climáticas, la exposición al tabaco, el tema de la ausencia de la lactancia materna. Se encontró que los pacientes que recibieron lactancia materna tuvieron una mayor incidencia de otitis media aguda en el primer año de vida. El tema del estatus socioeconómico y algo muy importante es el tema de la asistencia a guarderías. Todo paciente pediátrico que ustedes tengan, pregúntenle si ya inició la vida escolar, porque este es un factor de riesgo impresionante. Van a la guardería y les da otitis media. Entonces, las alteraciones en la función de la trompa de Eustaquio, bueno, lo que ya les había comentado acá está, y el tema de la secreción mucosa, ok. Entonces, en la patogénesis adicional a la alteración de la trompa de Eustaquio vamos a encontrar el tema de la colonización nasofaríngea, ¿ya? La colonización nasofaríngea o la nasofaringe va a tener virus y bacterias normalmente, ¿ya? Pero si hay una infección respiratoria o si nuestro paciente ha estado o si no ha estado vacunado contra el neumococo o si ha recibido uso de antimicrobiano previamente, va a hacer que se genere una colonización secundaria. Se ha encontrado que los pacientes que recibieron cobertura antibiótica 2 semanas previas presentan mayor reincidencia en cuadros de sobreinfección bacteriana. Entonces, en la colonización bacteriana, al persistir esta obstrucción y haber aumento en la secreción de la membrana timpánica, se va a bombar y va a producir la otorrea. ¿Okay? Característicamente acá, hablándolo clínicamente antes en este paciente es el típico paciente con congestión nasal, con estornudos, que tiene su cuadro catarral y que en un momento empieza a presentar dolor, otalgia, ¿ya? Y la otalgia es tan intensa que dice, y en un momento disminuyó el dolor, y después de disminuir el dolor empieza a presentar una efusión de pus, una efusión que la mamá les va a decir a ustedes que huele a feo la oreja del niño. Entonces, ¿qué gérmenes están más frecuentemente en la otitis media aguda? Bueno, en esta otitis media aguda va a estar el estreptococo neumoniae como principal causal de la otitis media en pediatría, ¿ok? Porque esto cambia con los adultos. Vamos a encontrar el tema del Haemophilus influenza no tipificable y la Moraxella catarrhalis, ¿ya? A nivel de Colombia, la presencia del neumococo es de un 22%, y del Haemophilus influenza no tipificable de un 36%. Vea que la incidencia en Colombia es mayor del Haemophilus influenza. Eso quiere decir que la principal fuente como tal, que es lo que hemos dicho, es la fusión virus-bacteria. ¿Listo? Entonces, hablando de la coinfección y el impacto de las biopelículas
tanto en la otitis media aguda como en la otitis media externa, va a ser recidivante cuando hay un predominio del Haemophilus influenza no tipificable. La progresión de la otitis media aguda con la otitis media externa va a producir una, externa no, con efusión, perdón, una otitis media con efusión va a producir biopelículas. ¿Qué son las biopelículas? Son barreras que se van a generar internamente de las bacterias que no generan ninguna respuesta inmune y no van a presentar signos clínicos. Más que eso es la incidencia de la recurrencia de la infección a la respuesta a tratamientos inapropiados, lo cual nos va a conllevar a una otitis media Eso de las biopelículas, mecanismos efusiva. de resistencia. ¿Cómo? Que eso de las biopelículas son mecanismos de resistencia que hacen las bacterias, ¿no? Inicialmente sí, pero entonces no son, por eso el uso de los antimicrobianos tiene que ser muy bien inmiscuido en ello para evitar que se hagan las recidivas de la otitis media aguda y que se vuelva crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estas biopelículas? Sencillamente son barreras que protegen a la bacteria en el aparato respiratorio superior de que sean destruidas por la migración de los polimorfonucleares. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer estas biopelículas. ¿Qué factores de riesgo tenemos aquí para la aparición de la resistencia? Pues lo que ya les había dicho. La exposición a un antibiótico es un factor de riesgo, el tema de las guarderías y una edad menor de 2 años. ¿Listo? Esos son 3 factores de riesgos en niños sanos que no son inmunocomprometidos. Entonces, ok. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos encontrar? Todo depende de del diagnóstico inicial que se debe realizar por una otoscopia directa, idealmente es una otoscopia neumática, la cual pues por lo general la realiza un otorrino, o uno idealmente tuviese un otoscopio, es un otoscopio que lo que va a hacer es generar presión dentro de la membrana timpánica y asimismo poder ver y valorar la respuesta de la membrana timpánica a esa presión ejercida que se le realiza. Como nosotros no tenemos ello, nosotros tenemos que entrenar adecuadamente de nuestro ojito en la membrana timpánica. Recordemos que la membrana timpánica es una membrana color perla brillante con las estructuras anatómicas bien delimitadas. Si vemos alguna alteración tanto en el conducto auditivo externo como en el conducto auditivo interno, tener presente la posibilidad bacteriana como primera medida, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar o qué podemos tener como diagnósticos diferenciales a nivel del dolor del conducto auditivo? Pues una otitis externa, la disfunción de la articulación temporomandibular, un dolor miofacial, el proceso de dentición o un dolor referido, ya sea por una faringoamigdalitis aguda. Y entre los diagnósticos secundarios o los cuadros secundarios de la misma, tendríamos el tema de las obstrucciones tubáricas agudas, los traumatismos y las invaginaciones intestinales. Entonces, ¿qué tips tenemos para el tema de la otoscopia? ¿Ya? Entonces, la otoscopia debe ver o visualizar la membrana timpánica, pero antes de ello tiene que empezar a visualizar el conducto auditivo como tal. Recordemos que el conducto auditivo tiene una fase fibrosa y una fase ósea, la cual lo que va a generar dolor va a ser la fase fibrosa, porque la fase ósea es dura. Recordemos que el diagnóstico de la otitis media externa va a ser el dolor a nivel del trago o el antitrago a la movilización con eritema, rubor y calor. En esta no va a haber efusión en el conducto auditivo medio y va a ser netamente autolimitada al exterior. Principalmente Staphylococcus aureus es el que la produce. En las otitis medias agudas ya el tema empieza a cambiar, tiene que encontrarse o delimitarse el tema del eritema en el conducto auditivo, un abombamiento de la membrana timpánica, signos clínicos que nos hablen sobre bolsas de aire
o en riesgos de perforaciones timpánicas. Entonces, ¿qué tiene que encontrar? ¿Qué se tiene que buscar inicialmente en el examen? Pues el tema del color, que sea un color perla brillante, ¿ya? Ante la insuflación, el tema de la movilidad, pero bueno, acá no tenemos el neumotaponador en el tema del otoscopio. La posición tiene que ser una posición hacia arriba y a la izquierda. Traslucencia, el tema de niveles hidroaéreos es importante porque eso nos puede hablar sobre aumento de las presiones dentro de la membrana, dentro de la trompa de Eustaquio, sospechando una colonización bacteriana. El tema de perforaciones, que nos hablan más sobre cuadros crónicos de las membranas timpánicas. El tema de las otorreas, que es la difusión del material purulento de los polimorfonucleares que han acudido a esta fusión, y las ubicaciones anatómicas. Entonces, ¿qué signos de fusión encontramos o síntomas de inflamación? Entonces, salida de material purulento a nivel del oído medio, con inflamación del oído medio, eritema y otalgia. ¿Listo? Estos son los signos de la efusión y de la inflamación como tal. Entonces vemos un cuadro de perforación de la membrana timpánica con otorrea, ¿sí? Vemos esta perforación está gigantesca, vea cómo se ha perdido todo el tema de la membrana timpánica, hay efusión de pus, esto es una perforación casi de un 80%, un poco de eritema y una tracción aquí del martillo. Acá podemos ver un gran edema de la membrana timpánica con efusión paralela. Si pueden darse en cuenta, no hay eyección a nivel del oído como tal. Estas principalmente es por aumento de las presiones. Entonces, como decíamos en el tema del diagnóstico, lo ideal es es el tema del otoscopio, ¿ya? Y se realiza el tema de la timpanometría, se insufla la perilla, se genera una presión y con ella podemos ver la función de la presión del aire, ¿listo? Para estas existe la clasificación de Jerger, la cual tiene 4 tips, que es A, B, C1, C2 y P. En la clasificación A, que es normal, que es el tema de con un poco de presión mayor de 100 milímetros de mercurio, no va a pasar absolutamente nada. En la plana, que es la B, se va a encontrar una efusión a nivel del oído medio con una sensibilidad entre el 85 y el 90%, esto sobre la membrana timpánica, ¿listo? El pico de presión entre 100 y 199 milímetros de mercurio, milímetros de agua, perdón, que hace un desplazamiento hacia la derecha, la C2 es que es mayor a 200, y en el tema de P, que una presión positiva mayor de 50 milímetros de agua va a sugerir el líquido abundante a nivel del oído medio. Esto es más como por cultura general, porque nosotros no vamos a tener estas ayudas, pero sí por lo menos en la valoración inicial de la membrana timpánica, ver que no hayan efusiones, que no hayan haber perforaciones o alteraciones anatómicas como tal. Ayepi, ¿qué nos dice al respecto de ello? Ayepi nos dice, todo paciente que tenga otalgia hay que hacerle una intervención global, desde la región cervical hasta el conducto auditivo medio. Entonces, si encontramos una tumefacción a nivel de la mastoides, a nivel detrás de la oreja, que tiene eritema y dolor, hay que ir urgentemente a ese paciente y hospitalizarlo porque se sospecha mastoiditis. ¿Listo? Si hay supuración del oído mayor a 14 días, se sospecha ya una otitis media crónica y se van a hacer todo el tema del manejo crónico como tal. Si encontramos episodios recurrentes de otitis media aguda en los últimos 6 meses, ya sean 3 o más, o 4 episodios de otitis media aguda en el último año, se puede considerar una otitis media recurrente. Y acá tenemos que empezar a manejar el tema con la madre respecto a los signos de alarma para el regreso de la consulta, el tema del uso adecuado de antibiótico. Todo esto va conllevado del cultivo adecuado del germen con un buen antibiograma y que nos maneje la concentración mínima inhibitoria, idealmente con una alta sensibilidad del laboratorio como tal. ¿Ya? Si encontramos un tímpano rojo abombado a la otoscopia con dolor,
y supuración de vidrio que es menor de 14 días, pues hablamos de una otitis media aguda. Y en ella, pues, el tratamiento consiste en secar adecuadamente el oído que supura con una mecha estéril, tratar la fiebre y el dolor con el uso de acetaminofén o de AINES en general, eh, hacer un control 2 días posterior, el uso adecuado del antibiótico, que ya lo vamos a hablar, y el tema de las medidas preventivas. ¿Listo? Entonces, y si no lo tiene, entonces, el diagnóstico clínicamente es un poco complejo porque resultan muchos interrogantes. Entonces, para ver si el examen físico es o no es de otitis media aguda, eh, tenemos que identificar si el cuadro es viral o bacteriano, ¿ya? Y si es bacteriano, toca ver si es por Streptococcus pneumoniae o por Haemophilus influenza, ¿ya? Y si es por Streptococcus pneumoniae resistente, ¿cuál antibiótico iniciar? Entonces, la cobertura inicial del esquema farmacológico, digamos lo que está indicado al tema de las aminopenicilinas y el tema de las amoxicilinas, que todavía aún se tiene el tema de la farmacocinética y la farmacodinamia que soporta ese manejo. Entonces, la efectividad clínica eh, depende de tanto de la otitis media, la sinusitis y la faringitis, con un diagnóstico netamente adecuado, que se escoja adecuadamente el, el tratamiento farmacológico para facilitar una erradicación bacteriana. Todo ello conlleva la efectividad clínica. Entonces, hablando un poco sobre la importancia de los patrones, de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos respecto al uso adecuado del antibiótico, tenemos que el patrón PK-PD va a medir el tema del tiempo de dependencia, el tema de la concentración de dependencia y los efectos persistentes eh, posterior al mismo, ¿ya? Entonces, los antimicrobianos son una herramienta idónea, pero todo debe ir encaminado a la erradicación bacteriana con consecuencias, como es el tema del éxito terapéutico, la menor emergencia de bacterias resistentes sin perfil costo-beneficio favorables. Entonces, ¿qué es el PK? El PK es el tema de la farmacocinética y el PD es el tema de la farmacodinamia, ¿ya? Entonces, la farmacocinética, ¿qué es? Sencillamente es ver cómo el antibiótico se va a comportar en el organismo del hospedero. ¿Y la farmacodinamia qué es? Sencillamente es cómo actúa el antibiótico dentro de la bacteria, ¿listo? Entonces, los beta-lactámicos con una concentración mínima inhibitoria mayor del 90%, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración mínima en tiempo está por encima del uso del 90% de los mismos, los cuales en los productores de beta-lactamasa, la indicación es un tratamiento biconjugado entre la amoxicilina, que es el pilar fundamental, y inhibidores de la beta-lactamasa, como el ácido clavulánico o el uso de la sultamicilina y las cefalosporinas de tercera generación. El manejo puede ser o de depósito, que es intramuscular, o de manejo parenteral, que no se recomienda por el dolor. Respecto al tema del estreptococo pneumoniae, entonces se habla que tiene una resistencia intermedia o total. En este estreptococo pneumoniae se puede utilizar cefalosporinas, ya como la cefuroxima, el cefproxil o el cefalacor o la fexima, pero tiene una actividad muy, muy limitada como tal. Y el uso de las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, se recomienda para casos por Haemophilus influenza no tipificable como tal. Entonces, ¿de qué depende la concentración mínima inhibitoria? Sencillamente es concentración dependiente. En los pacientes o en los cuadros que tienen el pico máximo, ¿ya? Sobre la curva, nos va a decir que el uso del antibiótico va a tener una concentración máxima en un tiempo determinado,
¿sí? El cual va a ir descendiendo con el tiempo. ¿Por qué se hizo esto? Porque ustedes se acuerdan cuando les hablaba del uso de la amoxicilina que se podía manejar cada 12 horas sin ningún problema, es precisamente porque en este estudio farmacocinético farmacodinámico encontraron que la concentración en el tiempo de la dosis dependiente era una concentración de continua a dosis de 90 miligramos kilogramos, ¿ok? Entonces, los macrólidos y los aminoglucósidos, tanto como las tetraciquilas, tienen unos efectos dosis dependiente de los mismos. Entonces, después de haber dicho todo esto, que el estreptococo pneumoniae es el más frecuente, que tenemos el virus sincitial respiratorio como coayudante y facilitador de la misma, tenemos que hablar sobre las recomendaciones terapéuticas. Entonces, recomendaciones terapéuticas dependen inicialmente del diagnóstico clínico y del criterio médico. Si yo tengo un paciente que es un paciente que solamente tiene afectación de un solo oído, que la afectación no tiene una efusión ni nada, que yo lo puedo estar vigilando, que puedo dar un manejo expectante, yo puedo inferir en el manejo de este paciente siempre y cuando haga una educación acorde con los padres. Pero si yo tengo un paciente que tiene difícil acceso, que los papás no son juiciosos, que veo que puede haber riesgo, pues tengo que iniciar el uso apropiado del antibiótico. ¿Ya? La edad del paciente influye mucho. Todo paciente menor de 6 meses debe iniciarse en cobertura antibiótica si los padres sean juiciosos. Y la severidad de la enfermedad, ¿qué nos va a hablar de la severidad de la enfermedad? Pues la clínica del paciente. Todo esto con temperatura mayor a 38.4, ahí coloqué 39, pero es 38.4, una otalgia mayor a 48 horas y que esta sea de una intensidad severa. Entonces, recomendaciones terapéuticas. Entonces, hablando de las recomendaciones terapéuticas, todo el uso de terapia antimicrobiana está indicado en qué tipo de pacientes. Pacientes menores de 6 meses con cualquier grado de severidad, con una evidencia fuerte, ¿listo? Todo niño mayor de 6 meses que tenga una otitis media aguda severa, que sea uni o bilateral, o todo niño mayor de 6 meses y menor de 2 años que tenga una otitis media no severa, pero que sea bilateral. ¿Sí? Me explico entonces. Si ustedes tienen un paciente de 8 meses que tiene fiebre, otalgia, pero eh, es eh, no tiene fiebre ni otalgia, lo único es que está irritable y ustedes a la exploración le encuentran una otitis media no severa, unilateral, se les puede dar diagnóstico expectante. Pero si es el mismo paciente de 8 meses que tiene fiebre, está irritable, no concilia sueño, está inapetente, y ustedes a la exploración le encuentran la membrana súper abombada, algunas ya con efusión, que ven que el conducto auditivo está a puertas de romperse, pues no tenemos que esperar, tenemos que darle el manejo sintomático y empezar la cobertura antibiótica. Recordemos que la fiebre no es un valor predictivo en el paciente pediátrico, pero sí van a haber otras clínicas como hacer el llanto y en la exploración clínica los hallazgos clínicos que encontramos. Entonces, la indicación de terapia antimicrobiana versus la espera expectante, entonces, llevan 15 años en promedio hablando sobre el tema de la espera expectante. Todo ello tiene unos pros y unos contras. Los pros es que se evita el manejo, el uso excesivo de los antibióticos. Recordemos que el 80% de los casos son por Moraxella catarrhalis, el 30% por Haemophilus influenza no tipificable y un 15-20% por neumococo que hacen una resolución espontánea. Por eso lo más importante en todo paciente con sinusitis, otitis media o faringitis es el tema de la hidratación. ¿Para qué? Para que puedan barrer con esa mucosidad, ¿ya? Y que las cilias se puedan hacer su función. Entonces la hidratación es un pilar muy, muy fundamental en ello. Otro de los tips que inducen del tema de la espera vigilante es que no haya severidad de los síntomas, ¿ya?
y que el paciente no tenga síntomas clínicos de sepsis como tal o de reacción de reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son las contras de una espera vigilante? Pues el tema de las complicaciones a nivel tanto intra como extraóticas. Em, ¿Qué contraindica la espera vigilante? La mala relación o la pobre relación médico-paciente. Em, Hay que hacer un entendimiento clínico de los escenarios y el seguimiento del, del cuadro clínico, dependiendo del segundo al tercer día, que no haya mejorado, al contrario que empeore, es un criterio que en la espera vigilante puede llevar a una falla terapéutica. Entonces, mm, hay que empezar a individualizar cada paciente, eso se va a ir viendo en la práctica clínica como tal. Pero si ustedes tienen pacientes con fiebre o tal que haya fusión, no lo duden en iniciar la cobertura antibiótica. ¿Listo? Eh, el tema de la espera vigilante se recomienda en los pacientes que no se puede hacer seguimiento adecuado. En pacientes que se pueden hacer seguimiento adecuado, que los padres están conformes, se puede realizar el tema de la espera vigilante. En pacientes de 2 años que no tengan la enfermedad severa, se puede realizar la espera vigilante también. Son como los tips o las indicaciones clínicas sobre la otitis media aguda como tal. Respecto al manejo también en la no complicada, podemos encontrar en un paciente de 6 meses a 2 años, que en un paciente de 6 meses a 2 años, independientemente del cuadro clínico que sea, siempre se va a realizar la, la eh, terapia antimicrobiana, ¿ya? Eso es patoneumónico. Todo ello en pro de que de evitar todas las secuelas que van a conducir a una otitis media aguda, como es el tema de la audición, como es el tema de calcificaciones, como es el tema de fístulas que pueden quedar. ¿Listo? En los pacientes mayores de 2 años que tengan otitis media con otorrea, pues lo mismo, se tiene que dar manejo antibiótico. Sin embargo, en la otitis media bilateral, unilateral o unilateral sin otorrea, se puede recomendar una observación solo si existen mecanismos para poderlo vigilar. Palabras más, palabras menos. Si ustedes tienen un paciente complicado, manéjenlo. Si ustedes tienen un paciente con inicio precoz, lo pueden dar manejo expectante solo si ustedes los tienen fácilmente controlables. ¿Qué antibiótico utilizar? Pues, como ya les había dicho, la amoxicilina sigue siendo el esquema farmacológico ideal, ¿ya? En sus dosis de 90 kilogramo día, dividido cada 12 horas. Alternativas en cuadros de productores de beta-lactamasa o pacientes que no responden fácilmente, el uso de la amoxicilina sulbactam se puede utilizar, o el tema de ampicilina sulbactam. Como ya lo hemos hablado, el manejo con la ceftriaxona, dosis intramuscular día, responden fácilmente. Los tiempos de tratamiento en el tema de la amoxicilina de 7 a 10 días. Yo les recomiendo que si es un cuadro clínico no complicado por 7 días, si es un cuadro clínico complicado con efusión, con sepsis y todo, manéjenlo de 10 a 14 días. Es preferible manejarlo un poco prolongado y evitar las complicaciones. ¿Qué secuencias o qué alteraciones puede producir la otitis, la amoxicilina, que es el principal efecto secundario, que son ser las manifestaciones netamente gastrointestinales? Explicarle a los padres que van a tener cuadros de diarrea por el uso del antibiótico, que va a ser algo netamente transitorio. ¿Ok? Eh, ¿Qué conducta realizar en el tema de la falla terapéutica? Entonces, si después de 72 horas de tratamiento persisten los cuadros clínicos, podemos cambiar del esquema de la amoxicilina sola y adicionarle un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Ok? Si a pesar de esto, en 3 días de manejo, no hay respuesta clínica favorable,
entonces ya tenemos que pensar en un drenaje quirúrgico con tubos netamente de ventilación. ¿Para qué? Para que estos tubos de ventilación nos ayuden a regular el tema de la presión y nos ayuden a drenar. Esa es la función de los tubos de ventilación. Como tal, en en la parte superior pueden ver los dos tubitos de ventilación que están, y lo que hacen ellos es regular las presiones de la membrana para que puedan drenar fácilmente. En los pacientes alérgicos a la penicilina se puede utilizar cefalosporinas de primera línea o de segunda línea, si el cuadro no es tan severo a las alergias. Sin embargo, se puede manejar el tema de clindamicina o el tema de las cefalosporinas como la ceftriaxona o quinolonas como la levofloxacina. ¿Listo? ¿Qué restricciones en la formulación pediátrica tenemos? El tema netamente de la edad, en el tema del uso de las quinolonas. Entonces, el tema de la vacunación es algo que nos ha facilitado y nos ha disminuido el riesgo de infecciones como tal a lo largo del tiempo. El tema del esquema se recomienda 3 dosis, dos dosis iniciales y una de refuerzo. Eh, el impacto en el tema de la colonización nasofaringea por los serotipos de la vacuna ha disminuido la tasa de la incidencia como tal. Eh, si en el contexto general se ha realizado o ha tenido una disminución notoria del 85%, ¿ya? Entonces, el uso de la vacunación sí es muy importante y es algo que tenemos que hablar con el tema de los papitos en general respecto al tema de la prevención. Eso en el tema de la otitis. Pasamos a la sinusitis, porque por contigüidad la inflamación de los senos paranasales y las colonizaciones nasofaringeas nos conllevan al cuadro de la otitis media. Entonces, ¿qué es la No, sinusitis? Es la yo tengo inflamación. doctor, lo que pasa es que yo había leído que también se podían utilizar en caso de una alergia a las penicilinas, se podían utilizar macrólidos también como otra opción, Sí, pero señora. no sé. ¿Y cuál se utilizaría ahí de elección? Pues de elección pueden ser dos inicialmente. Si el paciente es menor de un mes, se recomienda claritro. La claritromicina tiene buena cobertura. Si es mayor de un mes, se puede manejar acitromicina o claritromicina. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Esos son los que tienen mejor cobertura y menor incidencia. Además que recordemos que la acitromicina va por 5 días en los casos de otitis media con una muy buena respuesta clínica, ¿ya? Y que es muy práctico porque se da una sola vez al día. Entonces, pasando al tema de la sinusitis, recordemos que está la sinusitis y está la rinosinusitis, ¿ya? ¿Qué es la sinusitis? Es la inflamación de los senos paranasales, ¿ya? Y la rinosinusitis es la inflamación de los senos paranasales, pero que conllevan el tema de la mucosa de las fosas nasales, ¿ya? Entonces, sinusitis y rinosinusitis van de la mano, no se vayan a preocupar cuando vean algún diagnóstico de los mismos, ¿listo? Eh, todo esto viene precedido por un cuadro netamente viral, respiratorio, catarral, al igual que el tema de las otitis. Esta sinusitis se puede dividir dependiendo del tiempo de evolución, si va hacia las 4 semanas o por debajo de las 4 semanas hablamos de una sinusitis aguda. Si está entre las 4 semanas y las 12 semanas hablamos de una sinusitis subaguda, y si es mayor a 12 semanas hablamos de una sinusitis netamente crónica. Recordemos que el rinovirus es el principal responsable en la presentación de los mismos, y hay bacterias que van a hacer el tema de la colonización como tal. ¿Listo? Entonces, la sinusitis aguda bacteriana es toda infección bacteriana de los senos paranasales por debajo de 30 días. La sinusitis subaguda, lo que ya habíamos hablado, es entre los 30 y 90 días.
Y las sinusitis crónicas son mayores a 90 días o mayor a 12 semanas. ¿Listo? El tema de las sinusitis agudas recurrentes son infecciones bacterianas menores a 30 días que cursan con 10 días asintomáticos. ¿Ok? Son definiciones que es importante tenerlas presentes para poderle darle el diagnóstico a nuestro paciente. Podemos encontrar también la sinusitis crónica con episodios de sinusitis aguda bacteriana, que son cuadros intermitentes en los cuales se van a desarrollar nuevos síntomas que resuelven con antibióticos, ¿ya? Mientras que los cuadros persistentes van a seguir. Entonces, todas las infecciones del tracto respiratorio superior van a ser el motivo de consulta número 1, todos los chicos con moquitos, ¿ya? Y entre estas, el 5 al 10% de las infecciones virales van a progresar a una sinusitis bacteriana. La rinosinusitis va a afectar a un 1% de los niños. Venga, ¿qué fue lo que coloqué? Un 1% de los niños padecerán sinusitis cada año. Y de estos pacientes que van con el contexto rinitis, sinusitis, que se llama la rinosinusitis, hablan de un 0,5%. ¿Listo? En la sinusitis no es frecuente en menores de un año, al contrario que la otitis, que es en pacientes por debajo de los 6 meses. O bueno, de entre los 6 meses a los 2 años es el pico de incidencia de la otitis media. ¿Listo? Posteriormente, a partir de los 7 años, el tema de la incidencia empieza a disminuir. Doctor, disculpe. La causa más frecuente de la rinosinusitis es de la viral. ¿Listo? Y los, sí, ¿Su merced está proyectando diapositivas? No estoy viendo ninguna diapositiva. ay, ¿cómo así? ¿Ninguno? No, doctor, no se ve nada. Creí que solo estabas hablando. ¿Y por qué no me dijeron? ¿Se lo trae la señal, hola? Yo pensé que el doctor estaba era hablando Pues yo así, pensé sin que estaba diapositivas. como dando una voz o algo así. Dios mío, espera a ver. Ay, la cerré ahora. Dame un segundito. Chicos, Ya ¿les se ven las aparece ahí? diapositivas, doctor. Sí, señor. Ok, bueno. Bueno, entonces, les estaba diciendo que la causa más frecuente de la rinosinusitis es netamente viral. ¿Listo? Hemófilos influenza, virus sincitial respiratorio, paramyxovirus, entre ellos están, ¿listo? Y tenemos unas causas que suelen ser bacterianas, que entre esas están el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenza. Entonces, respecto a la fisiopatología, recordemos que la anatomía y el desarrollo de los senos paranasales en los niños tiene una predisposición en las mucosas nasales por las infecciones virales y bacterianas. Y estas pequeñas estructuras van a generar unos factores predisponentes o agravantes como tal para lo mismo.
Entonces, en la infección netamente viral, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la expresión de todo lo que son los mediadores de la inflamación. En ellos va a haber edema, el mismo cuadro de hipersecreción de moco, ¿ya? Y todo eso va a generar una obstrucción de los senos paranasales, afectando esto o conduciendo todo esto al tema de éstasis de la mucosidad. Y este moco es un ambiente ideal para el tema bacteriano. ¿Listo? Eh, cualquier, cualquier situación que obstruya el drenaje como tal va a desarrollar obstrucción de los mismos, éstasis, y que estas secreciones aumenten. ¿Ya? Los factores ambientales, que es el tema de temperaturas, el tema de resequedad del ambiente, todo aquello que conlleve a una disminución de la movilidad ciliar, factores del huésped, como es el tema de las atopias, los diabéticos, deformidades del tabique o alteraciones a nivel de los cornetes medios paradójicos, pueden conllevar a que haya un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Listo? ¿Qué papel predominantemente va a haber en nuestro paciente pediátrico? Una sinusitis frontal. ¿Por qué? Porque el primer seno en formarse es el seno etmoidal, que es el que aparece acá, menor a 1 año. Posteriormente viene los maxilares, que es de 1 a 6 años, y de los 6 a los 10 años terminamos con los estenoidales y los frontales. Es muy importante tener en cuenta el tema de esta sinusitis porque tiene unas complicaciones si no se puede dar el manejo farmacológico adecuado. ¿Listo? Okay. Entonces, la cavidad del niño principalmente es a nivel etmoidal. ¿Listo? Que son sitios que permiten amortiguar los cambios barométricos. Entonces, ¿qué va a conllevar que se haga un bloqueo a nivel del ostium nasal? Entonces, inicialmente, cualquier situación que haga una alteración de esta mucosa que lleve congestión, al haber congestión va a haber retención de las mismas secreciones. Esas secreciones en esa éstasis que están van a generar un espesamiento de las mismas y va a haber un intercambio a nivel de la membrana, a nivel gaseoso, perdón, lo cual va a hacer daño a nivel ciliar y de la mucosa. Todo este daño y toda esta cascada proinflamatoria va a hacer que haya un cambio en el medio, lo cual va a incrementar toda la cascada de inflamación con el tema de retención de secreciones, y todo eso conlleva a que las infecciones bacterianas hagan un bloqueo del osteo. Recordemos que los senos paranasales drenan a nivel del ostium y cuando este se tapa es cuando viene todo este cuadro inflamatorio. ¿Qué factores pueden predisponer o agravar? Pues en el tema etiológico, la colonización nasofaringe es algo muy importante. Recordemos que la nasofaringe tiene flora normal, entre esas está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, que suelen ser las bacterias más implicadas en la rinosinusitis. Ya les he dicho que la mayor parte de las infecciones sinusales son de origen netamente viral y una pequeña infección bacteriana puede progresar, ¿ya? ¿Qué virus? Entonces el tema del rinovirus, el influenza y el parainfluenza, que suelen ser todos los estacionales, los de época de invierno, que es en las épocas que más confluyen los pacientes al motivo de consulta. El tema del impacto de la vacunación, hemos visto que el uso de la vacuna antineumocócica ha influenciado mucho en el tema de las infecciones respiratorias. Uy, bueno, esto me salté. Bueno, el uso de la resistencia antibiótica sobre la penicilina y los macrólidos, pero ven que esto como que se saltó.
Entonces, ¿qué clínica vamos a tener del paciente? ¿Ya? El cuadro clínico va a empezar inicialmente en los cuadros clínicos iniciales, va a haber una faringodinia, ¿ya? Que va a hacer una resolución entre el primero al segundo día, que va a haber acompañado de rinolalia, tos, y puede resolver en semanas. Es en el cuadro de la rinosinusitis viral. En la rinosinusitis bacteriana, el cuadro clínico va a ser más distinto, más disperso. Vamos a encontrar congestión nasal, vamos a encontrar rinorrea purulenta posterior a los 7 a 14 días de los cuadros clínicos virales iniciales. Va a haber malestar general, el dolor va a ser más centrofacial, el paciente va a decir que no puede respirar bien, va a tener hiposmia, vamos a cursar con fiebre y con tos. ¿Listo? Podemos encontrar también fatiga, dolor a nivel de la arcada dental, otalgia, y podemos encontrar una mucosa oral hiperémica con secreciones purulentas, edema, congestión y los cornetes hipertróficos a nivel posterior. ¿Okay? Una de las principales presentaciones clínicas es a los cuadros catarrales iniciales y la fiebre es el dolor. El paciente pediátrico les va a llegar tocándose el sitio que les está generando el dolor. ¿Listo? Signos de alarma, paciente con inapetencia alimentaria, cefaleas de mayor intensidad, 38,5, y paciente pediátrico que no se pueda controlar, celulitis periorbitaria, edemas periorbitarios, nos pueden hablar de signos de alarma. ¿Ok? El diagnóstico inicialmente es clínico, chicos. En la sinusitis pediátrica o en el paciente pediátrico el diagnóstico inicialmente es clínico porque el tema de las tomografías, el tema de las nasosinuscopias quedan limitados porque es el motivo de consulta lo que nos va a conllevar. ¿Listo? Entonces, en los cuadros de sinusitis agudas bacterianas vamos a encontrar síntomas catarrales que suelen ser prolongados, con lo mismo que les he comentado, la congestión, la tos, y estos persisten más de 10 días y menos de 30 días. Esa es una sinusitis aguda netamente bacteriana. Si encontramos inicio brusco de síntomas más graves, como es el tema de fiebre o rinorrea purulenta, también tenemos un criterio para hablar sobre sinusitis bacteriana. Si estos síntomas empeoran y en la evolución de un catarro común, como el tema de la rinorrea, tos y fiebre, hablamos que son criterios para sinusitis aguda bacteriana. Todo dependiendo de la gravedad y el empeoramiento de los síntomas catarrales, hablan sobre el diagnóstico y el proceso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico de la sinusitis? Sencillamente vamos a encontrar una mucosa nasal netamente roja, en algunos casos con escurrimiento, con exceso de mucosidad, rinorrea a nivel de las fosas nasales, moco en la parte posterior de la faringe, característico el escurrimiento posterior, de allá donde queda el velo del paladar se alcanza a ver cómo se tragan mucos. Y el dolor a la palpación frontal y maxilar puede ser poco sensible y específico dependiendo de cómo se toque y se palpe al paciente. ¿Ok? Eso es algo que influye mucho. Entonces, el diagnóstico es dependiendo de la sintomatología del paciente. Entonces, hagamos un paréntesis hasta acá donde vamos y recordemos entonces que el origen de la rinosinusitis aguda suele ser variado, ¿ya? Los agentes causales para la rinosinusitis aguda bacteriana son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Y en los de la rinosinusitis crónica bacteriana son Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, los anaerobios y los gram negativos. Entonces, ¿cómo pedir yo inicialmente un TAC o una resonancia? La EPS al comienzo los va a sesgar. Ustedes van a tener únicamente a la mano la radiografía de senos paranasales.
que no es tan sensible, pero nos ayuda en algo la especificidad. Entonces, recordemos que hay unas proyecciones en la radiografía que nos habla sobre qué seno paranasal nos puede mostrar. Entonces, tenemos que el estudio de elección para la sinusitis es netamente la tomografía, ¿sí? Pero dependiendo de ciertas proyecciones, se pueden hacer unos estudios idealmente sobre los senos senoidales y etmoidales, que en especial recordemos que el etmoidal es el que más nos interesa en el paciente menor de 1 año. Por ejemplo, en la proyección axial, perdón, encontramos que se puede identificar tanto el seno esfenoidal y el seno etmoidal. En la proyección occipito frontal, que es la proyección de Calwet, se va a encontrar el seno frontal y etmoidal. En la proyección de Waters, que es la occipito mentoniana, vamos a ver ya el seno frontal y maxilar. Y en la proyección lateral vamos a encontrar lo que es el seno esfenoidal, frontal, silla turca y adenoides. ¿Listo? Vuelvo y les digo, en los niños el seno paranasal que más se ve afectado es el etmoidal, porque es el primero en desarrollarse. ¿Listo? Entonces, mientras que en el adulto los senos paranasales que se van a afectar en el orden va a ser maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. ¿Ok? Cuando hablamos de pansinusitis, pues cuando sencillamente todos los senos paranasales están inflamados. Pruebas complementarias, entonces la resonancia es más sensible en la detección precoz de complicaciones netamente intracraneales. Es importante esto, ahora que hablemos en el tema de las complicaciones de la rinosinusitis bacterianas que progresan a la cronicidad. Entonces, idealmente con la radiografía podemos tener algo de información de nuestro paciente. Ahora, si tienen opciones económicas, sencillamente hagámosle una resonancia, evitamos la radiación de nuestro paciente y es más específico, dependiendo del grado de complicación que tengamos. ¿Qué diagnósticos diferenciales con la sinusitis? Bueno, tenemos rinitis, que va de la mano con sinusitis hoy en día, que hay un patrón netamente marcado. El tema de las estenosis de las coanas, que puede ser uni o bilateral. El tema de un catarro común que puede progresar, un cuerpo extraño, de esto que sí que van a encontrar ustedes, cuadros de dolores crónicos y alteraciones y hipersecreciones y todo. Por favor, revísenle siempre las fosas nasales a los niños, son felices metiéndose en cosas. Y el cuadro de adenitis. Pólipos nasales, vean este pólipo gigante que se logra ver aquí en la narina izquierda. Todo el tema de la desviación septal, tumores a nivel nasosinusales, bronquitis bacterianas, tosferina. Esta presentación la tengo yo en el cuadro de tosferina. El tema del reflujo, el reflujo es algo que influye mucho en el cuadro de la sinusitis, chicos. Y todo aquello que curse con dolor facial o intracraneal que nos pueda producir dolor, ¿listo? Entonces, criterios de derivación. Entonces, tenemos unos criterios de derivación urgente y programada, ¿listo? Entonces, obstrucciones a nivel del septo, se puede hacer una derivación programada. Derivación urgente, todo paciente que tenga resistencia bacteriana o que la clínica sea una clínica de gravedad. Y temas de derivación inmediata, pacientes con dificultad respiratoria, una celulitis preseptal bilateral, ¿ya? Son temas de urgencia vital. Complicaciones, entonces las complicaciones de la celulitis son variadas, entre estas pueden ser orbitarias o intracraneales, las principales, ya las orbitarias o intracraneales. Entre las orbitarias están relacionadas con el seno etmoidal, dado que este tiene una cercanía a la órbita. Sin embargo, hay 5 entidades orbitarias que son muy importantes de tener en cuenta. Entre esas están las celulitis preseptales, las
celulitis netamente orbitarias, el absceso superióstico, el absceso orbitario y la trombosis del seno cavernoso. ¿Listo? Esa extensión orbitaria que se realiza a nivel de la lámina papirácea por el etmoides es la complicación más común y todo se debe es al grosor mínimo que tiene la misma, ¿ya? Y secundario a eso, a la falta de válvulas que no hacen el drenaje venoso de la zona acorde. ¿Cuál es el gran problema de la sinusitis y de las lesiones preceptales o orbitarias? Que se puede producir una meningitis secundaria. Imagínense en la contigüidad que esta tiene, porque la extensión se va a ir a nivel del seno etmoidal o al seno esfenoidal. Por eso es muy importante poder dar el tratamiento acorde. El tema del absceso epidural, que se da por la colección de pus dentro del hueco, dentro del hueso a nivel de la dura madre o del cráneo, es la extensión más característica de la sinusitis frontal. ¿Listo? Entonces, el absceso epidural es igual a sinusitis frontal. Y una de las complicaciones en celulitis periorbitaria, que es por contigüidad, se da por que se genera un émbolo séptico que va a nivel de la vena oftálmica y esta va a producir inflamación, infección y trombosis del mismo seno cavernoso. Eso es una complicación severa. Entonces, vean que una simple sinusitis con una mucosidad y un dolor facial puede conllevar a muchas cosas, ¿ok? Entonces, Chandler hablaba sobre signos clínicos de la celulitis y sus ubicaciones. Acá se lo resumí todo lo que les acabo de decir. Entonces, las preceptales o periorbitarias van a presentar edema del párpado superior sin afectaciones en el globo ocular o en el campo visual. La celulitis postseptal orbitaria va a haber edema a nivel del párpado, a nivel periorbitario va a haber movimientos limitados oculares, va a haber proptosis y va a haber quemosis. En los abscesos superiósticos ya va a haber un desplazamiento del globo ocular hacia abajo y lateral. Va a haber una afectación de los movimientos extraoculares y de la agudeza visual. Ese es en el absceso superióstico. En el absceso orbitario, pues va a haber una proptosis grave, va a haber una oftalmoplejía completa, se va a afectar la agudeza visual y puede haber ceguera irreversible. Y en la trombosis del seno cavernoso se va a caracterizar por un dolor a nivel orbitario con proptosis, equimosis, oftalmoplejía y sepsis. Todo esto puede progresar al ojo contralateral. ¿Listo? Entonces, la clasificación de Chandler es algo muy, muy importante de tener en cuenta. Entonces, cuadros de la celulitis netamente preceptales, que es el edema a nivel del párpado superior, que se encuentra en las celulitis orbitarias, que es el edema palpebral y periorbitario con proptosis, el absceso superióstico, que es el que queda en la parte inferior con el desplazamiento del ojo, el absceso ya orbitario, que ya hay una proptosis, ya hay una oftalmoplejía, y vean la trombosis del seno cavernoso donde está ubicada. ¿Listo? Entonces vea cómo este sitio es muy delicado en el cuadro de sinusitis. Bueno, ¿qué complicaciones pueden haber? Las endocraneales, como el tema de los abscesos, ya sean epidurales, subdurales, abscesos cerebrales, meningitis, cerebritis y las trombosis del seno cavernoso. Y las otras, que son las óseas, que es el tema de las osteomielitis, ya sean maxilares o del hueso frontal. Clínicas, entonces, en el cuadro de las osteomielitis va a afectar a los niños mayores y se va a encontrar tumefacciones frontales dolorosas, como un tumor blando o mal de Pot y fiebre. Ya estos diagnósticos son con resonancia o tomografía y se tienen que utilizar tanto drenajes como cobertura antibiótica. ¿Listo? Respecto a las afectaciones endocraneales, van a ver los cuadros clínicos de un meningismo, va a haber cefalea, náuseas, vómito, alteración de la conciencia, proptosis, exoftalmos, neuralgia del oftálmico, cefalea, todo aquello que nos afecte los pares craneales en general.
¿Listo? Va a ir acompañado de la sinusitis frontoetmoidal o esfenoidal y el tratamiento es parentera, ¿listo? Usar vitamina C, zinc, equinacias, descongestivos, antihistamínicos y mucolíticos no se recomiendan, ya por su falta de efectividad y posible toxicidad. Tratamiento, hidratación y antibiótico-terapia idealmente. El uso de soluciones isotónicas, de solución salina isotónica o hipertónica, va a hacer una mejoría subjetiva de los síntomas con eliminación de secreciones, evitando la formación de costras. Todo esto no tiene recomendación por falta de evidencia. Corticoides vía oral, como ayudante de los antibióticos a corto plazo, los datos están netamente limitados, que no justifiquen el uso. Netamente tratamiento antibiótico y nuevamente nuestra princesa, amoxicilina, ¿ya? Amoxicilina o cefalosporinas de segunda o tercera generación vía oral o el uso de las fluoroquinolonas. Tratamiento de 7 a 10 días, realmente se recomienda hasta 14 días y no en los cuadros de neumococo o hemófilos influenza no tipificable o moraxela, siempre se recomienda el uso conjugado de amoxicilina con inhibidores de beta-lactamasa, como amoxicilina ácido clavulánico, recordando siempre la dosis de amoxicilina ácido clavulánico sobre la amoxicilina, que es 90 miligramos kilo día, en 2 dosis. Cuando hablamos de fracaso terapéutico, cuando el tratamiento es adecuado en las siguientes 48 a 72 horas. Y hablamos de fracaso terapéutico cuando el tratamiento, a pesar de ser adecuado en las siguientes 72 horas, no hay respuesta clínica, ¿sí? Que no haya disminución de la rinorrea y que la fiebre persista. Cuando hablamos de eficacia terapéutica, cuando el tratamiento responde adecuadamente, los síntomas disminuyen, no hay fiebre y la rinorrea empieza a ser paulatinamente disminuye paulatinamente. ¿Listo? ¿Qué puede inducir un fracaso terapéutico? Sencillamente, la resistencia del microorganismo, el desarrollo de complicaciones, las causas que no sean infecciosas como cuerpos extraños, malformaciones o alergias, enfermedades crónicas o inmunodeficiencias. Vea cuando les hablaba del tema de cuerpo extraño, cómo es importante revisar a estos chicos. ¿Cuándo hospitalizar a un paciente? Entonces, todo paciente que tenga aspecto séptico, que no haya respondido adecuadamente a la vía oral y que tenga complicaciones, se tiene que hospitalizar. ¿Listo? Igual, el uso con las cefalosporinas o el uso de la amoxicilina con ácido clavulánico se sigue manejando. En los cuadros de alergias a las aminopenicilinas se recomienda utilizar levofloxacino o metronidazol, y en los casos de anaerobios, el uso de cefotaxima con metronidazol. Estos pacientes que tengan complicaciones y que se tengan que hospitalizar, idealmente deben ser manejados con otorrino, ¿ya? Y imágenes diagnósticas. Tratamiento en el protocolo, entonces, lo primero se recomienda la analgesia con AINES, ¿ya? El uso de los lavados con solución salina se recomienda también para hacer el barrido de todos esos detritos que se generan. El uso de corticoides intranasales en pacientes pues, con rinitis alérgica se puede decir que se puede manejar, ¿ya? El uso de mucolíticos y antihistamínicos no están recomendados. Realmente acá en la sinusitis el mejor mucolítico por naturaleza es la hidratación. Y la observación sin antibióticos se recomienda en los pacientes niños que a pesar de tener síntomas, empiezan a presentar una evolución clínica favorable. Doctor, ¿cada cuánto se recomiendan los lavados con solución salina? Excelente pregunta. Los lavados con solución salina se pueden recomendar dependiendo del cuadro de hipersecreción mucoide. Por ejemplo, en un cuadro agudo, ¿sí?, que lleva 4 días, que generan mocos continuamente, se pueden indicar los lavados nasales de 4 a 6 veces al día divinamente. Hay unas peritas que ya vienen con el dispositivo y eso lo venden, bueno, acá en la ciudad,
sin problema, y tú se lo enseñas a manejar a las mamitas y es fisiológicamente muy útil y muy práctico porque hace el barrido de la mucosidad. Acá el secreto está en barrer esa mucosidad. ¿Ok? Vale, doctor, gracias. Ok. Igual se puede, si ustedes no tienen opciones, vea, con solución salina, ¿sí? Con solución salina se puede realizar, ustedes pueden coger una jeringa de 20 y con 20 de solución salina se puede hacer el lavado nasal. Tin, tin. Acá lo que nos interesa es barrer ese moco en exceso que hay para así mismo activar el tema del drenaje. Antibióticos, el tema de la amoxicilina, niños menores de 2 años con sinusitis frontal o esfenoidal o preceptal. Realmente casi todos los pacientes responden adecuadamente con amoxicilina. ¿Listo? En los pacientes con alergias a las penicilinas se puede utilizar claritromicina, ¿listo? O acitromicina, como ya les había dicho, acá está el esquema. Y en los casos graves, con los macrólidos como el levofloxacino, pero pues eso ya es dependiendo de la evolución del paciente. ¿Listo? Y si el paciente no tolera la vía oral, pues sencillamente se recomienda el dosis de la cefalosporina de tercera generación por 3 días, ¿ya? Hasta completar 10 días dependiendo de la respuesta farmacológica. ¿Listo? Siempre pues el tema de la ceftriaxona es netamente hospitalario como tal. Es dependiendo del paciente. Ok, en temas de fracasos terapéuticos, pues iniciamos con amoxicilina, luego lo evolucionamos con amoxicilina con ácido clavulánico, el uso de las cefalosporinas y la levofloxacina a 10 miligramos kilogramo cada 12 horas en los menores de 6 meses y de 10 en las siguientes 24 horas en los mayores de 5 años. Se pueden utilizar, ¿listo? Pero siempre se recomienda la amoxicilina con inhibidor de beta-lactamasa como tal, ¿ok? Criterios de derivación y tratamiento hospitalario, bueno, esto es si el paciente persiste escéptico, si hay complicaciones, igual se maneja el tema de la amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina sulbactam, se puede manejar también a dosis de 100 miligramos día. El uso de la levofloxacina de los mismos 10 miligramos y el metronidazol en los pacientes alérgicos, ¿listo? Si a pesar de todo esto hay complicaciones o el paciente no mejora, sencillamente es un paciente que se va para cuarto nivel. Ok, bueno. Y ahora vamos y vimos sinusitis. ¿Qué fue lo que vimos? Sinusitis ya. Otitis ya. Faringitis, ¿cierto? Ok, faringitis, ¿dónde está? Acá está. Muy bien. Faringitis, ok. Bueno. Y ya por terminar, que van de la mano otitis, sinusitis y faringitis, encontramos que esta faringitis es una enfermedad inflamatoria de la mucosa y de las estructuras que están adyacentes a sí mismo. ¿Qué se puede afectar en la faringitis? El tema de amígdalas, la nasofaringe o la faringoamigdalitis se conocen clínicamente a toda la patología que afecta el tema de la mucosa y las estructuras de la faringe. El 90% de esta está dada por adenovirus, virus influenza y virus Epstein-Barr. Sigue el enterovirus, el virus sincitial respiratorio, y por allá se encuentra, que es lo que más nos interesa, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. La etiología de la faringitis o de la faringoamigdalitis es viral también netamente. Pero acá tenemos que hacer énfasis sobre el diagnóstico diferencial con el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es el que al fin y al cabo nos va a generar la fiebre escarlatina y la enfermedad reumática. Entonces, como ya les he dicho, la causa bacteriana es el estreptococo del grupo A en un 15% únicamente, lo cual
se va a presentar con cuadros supurativos y no supurativos. En los cuadros supurativos vamos a encontrar los abscesos perimigdalinos y retrofaríngeos, los cuales requieren de manejo hospitalario y de drenaje quirúrgico. En las causas no supurativas se van a encontrar la fiebre escarlatina, el síndrome de shock tóxico por estreptococo, afectaciones a nivel de válvulas cardíacas, fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Nunca se sospecha estreptococo del grupo A en pacientes menores de 3 años. ¿Ok? Siempre que vean ustedes una faringe eritematosa, hasta que se demuestre lo contrario, es una faringitis netamente viral. ¿Ok? Porque solamente en un 15% se va a sospechar que sea bacteriana. Entonces, esas amigdalitis que porque llegan con una disgeusia, le colocan de una vez penicilina, eso hay que replantearlo. ¿Listo, doctores? Entonces, el diagnóstico se puede hacer por la clínica, que es lo ideal, solicitar cultivos para corroborar la cepa, y se pueden pedir los astos, pero estos astos hasta la 6ª semana se positivizan. Entonces ellos son como para un control diagnóstico del mismo y ver si pueden desarrollarnos fiebre reumática o si hay alguna otra sintomatología. Respecto al diagnóstico clínico, encontramos el tema de la rinorrea, la disfonía, tos, conjuntivitis y síntomas intestinales como la diarrea. ¿Cuándo sospechar estreptococo beta hemolítico? Sencillamente, cuando haya un brote epidémico de amigdalitis estreptocócica, ¿ya? Cuando haya un riesgo de transmisión directa y la ansiedad del familiar por el diagnóstico es algo que nos influye, ¿listo? El uso de las amigdalectomías tiene unos criterios muy claros actualmente. Antes se recomendaban las amigdalectomías a todos los pacientes que sufrían de amigdalitis. Hoy en día, dependiendo de la clasificación, solamente el que cumple el criterio número 4 son los que son candidatos, y eso después de haberse hecho cultivos y que una indicación es la afectación de la vía aérea superior con apnea secundaria. ¿Listo? Entonces, amigdalectomías actualmente muy raras las que se envían. Entonces, el diagnóstico clínico con la faringoamigdalitis tiene un hallazgo importante en un 66%. Mamita, ¿puede darle una vuelta por allá? Que es que estoy allá afuera. Sí, no, ya la en eso. Bueno, entonces intente no hacer ruido. Qué pena con ustedes, están pasando a mí. Entonces, todo paciente que tenga fiebre mayor a 38,4, inflamación y exudado amigdalar y adenopatías cervicales, hay que sospecharle cuadro bacteriano. Entonces, aquí podemos ver un eritema faríngeo a nivel del velo del paladar con unas lesiones puntiformes, ¿sí? Pero vean que las lesiones, no hay lesiones exudativas ni granulomatosas. Posiblemente podríamos hablar de un cuadro viral. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas característicos de la estreptocócica? Dolor de garganta, intensidad variable, síntomas generales e inicio brusco con fiebre. Esos son síntomas globales. ¿Qué signos vamos a encontrar a nivel de la misma? Vamos a encontrar un eritema difuso, una inflamación faríngea y una uvulitis, unas amígdalas eritematosas inflamadas, pero va a haber exudado blanquecino amarillento en un 50 a un 90%. Vamos a encontrar unas lesiones anulares a nivel del paladar blando, de la úvula o de la faringe posterior, adenomegalias cervicales dolorosas al tacto y unas amígdalas eritematosas inflamadas con exudado confluente blanquecino amarillento en un 50 a un 90%. ¿Listo? Entonces,
el paciente, según el IEPI, dice que el cuadro clínico, si el paciente no puede beber, encontramos los ganglios aumentados, sensibles y abultados, y encontramos secreción u obstrucción nasal con una garganta roja y un ardor, se puede clasificar en absceso de garganta, en infección de garganta o en una faringitis viral. ¿Listo? Si no puede, el tratamiento en paciente que no puede beber con un absceso de garganta hay que hospitalizar, inicio del antibiótico. En los pacientes que se encuentren con ganglios aumentados y con dolor y que presenten secreción a nivel de la garganta, se va a iniciar el uso del antibiótico para la infección estreptocócica, manejar la fiebre, medios físicos y seguimiento. ¿Listo? Y en pacientes que tengan secreción con síntomas respiratorios, con una garganta roja y un dolor o ardor de garganta, pero con síntomas catarrales, se recomienda solamente el manejo sintomático de la fiebre y dar la recomendación que reconsulte si hay algo. ¿Listo? Entonces, paciente de 13 años o mayor con fiebre con unas amígdalas eritematosas que presenten exudado confluente blanco amarillento y unos ganglios aumentados y dolorosos a nivel cervical, se considera una vitalitis estreptocócica. Manejo con las aminopenicilinas, manejo de fiebre, abundantes líquidos. Cuando sospechar una amigdalitis viral, en pacientes que sean menores de 3 años, que no cursen con fiebre, pero que puedan cursar con síntomas gastrointestinales, que puede ser otra sintomatología, con unas amígdalas que son rojas, pero sin exudado y sin los ganglios crecidos o sin dolor en el cuello, se considera viral. Y acá el manejo es líquidos, se pueden hacer gárgaras con agua tibia, manejar la fiebre y el dolor, ¿ya? Y si no hay criterios para clasificarse en ninguna de las anteriores, pues no tiene amigdalitis y se recomienda abundantes líquidos. Manejo. Penicilina benzatínica, 600.000 unidades en menores de 27 kilos o de 25.000 a 50.000 unidades kilogramo en el mayor de 27 kilos. ¿Ok? Esa es la benzatínica. La penicilina B se recomienda 250 miligramos 3 veces al día o 500 miligramos 3 veces al día durante 10 días en los mayores de 27 kilos. Esto es para los manejos de estreptocócica. Ojo con eso. Algo práctico en el tema del manejo con la penicilina en la faringoamigdalitis estreptocócica es que con la única dosis de la penicilina el paciente le responde adecuadamente. ¿Ya? Dosis única. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente es alérgico a las penicilinas? ¿Con qué los podremos manejar? ¿Con qué creerían ustedes? ¿No sería con lo mismo que las otras? O sea, como las anteriores cefalosporinas y luego macrólidos. Ok, entonces se puede y recordemos que es el estreptococo beta hemolítico, ¿listo? Entonces se podrían utilizar cefalosporinas, ¿listo? Si los casos no son de alergias tan severas, ¿ya? ¿Qué cefalosporinas? La ideal es, vuelvo y les digo, el uso de la citromicina. Se podría, ok, ¿qué? Se podría realizar el uso de cefalosporinas de tercera generación, se podría manejar todos dependiendo del paciente, ¿sí? El uso de los macrólidos responden muy bien al esquema farmacológico, ¿ya? Entonces, manejo inicial, eh, penicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, responden los pacientes también al esquema farmacológico. Eh, bueno, ¿qué nos hace falta de esto? O creo que ya los dimos todos. Sí, sí, señor, ya. Espérame un segundito, no me cuelgue.
Aló, 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 aló. Señor. Chicos, vea que a mí también me jalan las orejas. Eh, entonces, ¿qué? Entonces, mm, bueno, creo que terminamos ahí, ¿cierto? Sí eran todos los temas, ¿cierto? ¿Por qué no baja? Sí, señor. Ok, bueno. El doctor Delfín, ¿qué les dijo hoy? Respecto a qué, doctor. El examen va a ser el lunes, ¿cierto? Sí, señor, el lunes. Ok, ok, Ya solo ok. a ver que lo vemos en estos días y ya. ¿Cómo dice Sofía? Que ya solo nos falta ver un tema de crisis asmática y ya terminados los temas pues para el parcial. Ah, bueno, listo. Ok, bueno chicos, entonces, eh, este tema es un tema que ustedes van a ver a diario en la práctica clínica, ¿ya? Hay que familiarizarse, hay que tocar al paciente, hay que revisarle la garganta, ¿sí? No es fácil con el paciente pediátrico, pero por favor hagamos la valoración inicial lo más rápida y asertiva que se pueda realizar, visualizando todas las estructuras que se tienen alrededor. ¿Ok? Importante siempre, vuelvo y les digo, preguntarle a la mamá qué síntomas ha tenido, cómo ha empezado, si puede o no puede beber, que ese es un criterio importante en el paciente. Por lo general, los niños con faringitis estreptocócica se van a quejar más por náuseas, inapetencia, dolor abdominal o vómito, más que por el mismo dolor de garganta. ¿Ya? Entonces, es importante ahondar en ese tema. Tuve un paciente que hizo un cuadro de apendicitis aguda y resultó ser una amigdalitis bacteriana. Cuando va uno y lo revisa, las lesiones allá blanco-grisáceas que le cubrían absolutamente todo lo que era el pilar y todo. Entonces sí es importante la parte semiológica en estos diagnósticos, la hidratación, la buena higiene y bueno, creo que ya terminamos. Los dejo descansar este fin de semana. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ustedes, chao.